Como siempre, Señor, que queremos que tú seas quien nos lleve de tu mano en este estudio. Te pedimos que nos hables, te pedimos que nos hagas ver las cosas que tú quieres mostrar a nuestras vidas. Te pedimos para que hagas una obra con tu palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 15 de Marcos dice así: muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Esta sección habla de la segunda parte del juicio contra Jesús. La semana pasada, el día de ayer, estuvo el pastor Rodrigo por acá enseñando acerca del juicio que enfrentó delante de los sacerdotes, de los integrantes del Sanedrín. En esta sección que estamos leyendo el día de hoy, más bien pasa el juicio ahora a un juicio civil, porque ese fue un juicio primero religioso delante de Anás y Caifás, los sacerdotes de los judíos, pero habiendo ellos emitido un veredicto, ¿no? Que ya lo platicó el pastor Rodrigo, que fue ilegal este juicio y se llevó de una manera muy turbia y todo, lo mandaron con Pilato. ¿Quién es Pilato? Pilato es digamos así, es como, digamos así, como un gobernador, por así decirlo, de toda esta área. Ajá. Y él tenía la potestad para emitir juicios en esta zona de parte del emperador. Entonces él es realmente el que llevaba a cabo estas cosas. Por eso lo llevaron a Pilato. Pero me sorprende la forma en cómo lo llevan. Para empezar, dice muy de mañana, ¿no? Y también lo que vemos es en el verso 10 la razón por la que lo llevan. Ujú. Primeramente, lo llevan de mañana expresando esta urgencia de que este hombre sea condenado, Jesús, ¿no? Les urgía condenarlo. Muy de mañana lo llevan. Lo primero que querían hacer era deshacerse de él. Ujú. Y lo llevan, lo entregan a él, pero por la pregunta que le hace Pilato a Jesús, uno entiende de qué es lo que lo estaban acusando o cuál era la acusación que llevaron con Pilato. La acusación se entiende en el verso 2 porque Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces, ¿qué están acusándolo los judíos? Los judíos lo están acusando de decir que él era un rey. Ahora, esto es peligroso si tú estás en un imperio romano y hay un emperador que es un rey, es un emperador, y tú te levantas y dices que eres un rey. Cualquier persona podría pensar que esto es precisamente un golpe de Estado, por así decirlo, ¿no? Es un levantamiento en contra de. ¿Mm? Entonces la acusación es obvia. Esta persona, los judíos lo están acusando a Jesús de ser alguien que se está levantando contra el imperio romano. Por eso Pilato le pregunta estas cosas, ¿no? Pero Jesús le responde de una manera afirmativa, pero cordial. Es una manera de decir: sí, soy un rey, pero le dijo: tú lo dices.
Ajá. Es una manera muy sagaz, pues, de responder de una manera afirmativa, pero también sin caer en las trampas, dentro de la forma de hablar pues, de esos juicios, ¿no? Pero lo que está diciendo Jesús es afirmativamente, Él es el rey de los judíos. Ahora, no es un rey a la manera del César, porque en Juan 18:36 también, obviamente los evangelios, cada persona que escribe un evangelio ve cierta perspectiva de este suceso, pero es el mismo suceso. Y Juan escribe esto acerca de esta declaración de Jesús de ser el rey de los judíos. En Juan 18:36 dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego entonces tú eres rey, luego tú eres rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Ok? Entonces, lo que está diciéndole Jesús a Pilato es algo realmente asombroso, porque le está diciendo que sí, sí, él es un rey, pero no es un rey de este mundo. O sea, él no está tratando de levantarse contra el emperador. Él no está tratando de sublevarse, de desobedecer, de imponer un imperio en ese momento en la tierra, porque su reino no es de aquí. Es un reino celestial, pero él es un rey. ¿Mm? Entonces, todas las preguntas de Pilato eran para tratar de entender esto. ¿Eres tú rey? Entonces, ¿eres rey? ¿No? Pero después de que Jesús se lo dice claramente, Pilato lo entiende y dice, ok, entonces, muy bien. Entonces, yo no veo que él tenga ningún delito, porque no se está levantando. ¿Se entiende? Entonces, dicho sea de paso, también Pilato dentro de esta afirmación está diciendo, no hay delito. ¿Te acuerdas que cuando fue a enfrentarse al juicio delante de los sacerdotes judíos, de Anás y de Caifás? Ellos lo acusaban de muchas cosas, pero con falsos testigos, porque no había delito en él. No había delito civil, pero tampoco había un pecado de blasfemia de lo que también lo acusaron los judíos. Realmente Jesús nunca pecó, pero tampoco nunca desobedeció a las autoridades civiles. Fue un hombre que vino a hacer justicia en todos los sentidos. Ese fue Jesús. Pero entonces regresando a Marcos 15, ¿no? Viene con Pilato, Pilato le hace esta pregunta, Jesús le responde, ¿no? Y le dice, oye, pero los judíos te están acusando de muchas cosas, no vas a responder. Lo que está diciendo es, defiéndete, Jesús. Tú no, o sea, no has hecho nada malo, defiéndete, tú tienes la sartén por el mango, ¿no? Pero lo que le asombra de Jesús es que en comparación con muchas personas que anteriormente él ha juzgado y que seguramente han gritado, llorado, se han peleado, enojado ahí delante de Pilato, Jesús no dice nada. Jesús se queda en silencio. ¿Qué persona hace eso justo antes de enfrentar una condena en un juzgado? Nadie. Todo el mundo quiere defenderse, todo el mundo quiere hablar, pero Jesús no quiso decir nada. ¿Por qué lo quería hacer? Precisamente porque ese juicio era la voluntad de Dios. Él tenía claro que esa era su misión que tenía que cumplir. En Isaías 57:3 estaba profetizado de Jesús precisamente este suceso, ¿no? Isaías 57, 53:7, pero te dije 57:3, pero es 53:7, ¿no? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No se quiso defender. Eso estaba escrito del Mesías y eso es lo que vino a hacer Jesús. No vino a defenderse porque esa era la voluntad de Dios. Y después de esto vemos pues que era el día de la Pascua, ¿te acuerdas? En el verso 6, ¿no? Y en ese día acostumbraba Pilato soltar al pueblo judío un preso. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta que nos podemos hacer. Por temor a una revuelta, a perder su cargo.
porque él tenía intereses políticos. Él es un gobernador, por así decirlo. Ajá. Entonces, si hubiera una revuelta, imagínate, ponte ahora sí que ponte las sandalias de Pilato, pero miles de judíos están reunidos en la plaza, miles en el templo. ¿Mm? Lo menos que quieres como procurador o como gobernador es que se te levanten tus enemigos. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué puedes hacer para aplacarlos? Pues darles lo que quieran, ¿no? O sea, políticamente hablando, esas son las estrategias que hacen. Y entonces, este, por eso es que Pilato les quiere soltar un preso, para aplacarlos, para que no se levanten, para que no surja algo, y entonces se levanten contra los romanos, y entonces, pues a él o lo corran o lo maten, cualquiera de dos. Entonces, bueno, está Poncio Pilato haciendo lo mismo, pero está en este dilema entre hacer lo correcto, librando a una persona que es justa en un juicio que es realmente injusto, ujú, versus hacer lo conveniente para él y para el pueblo. ¿Qué es lo que va a hacer Pilato? ¿Qué va a decidir en su corazón? ¿Hacer lo justo o hacer lo conveniente? ¿Verdad? Y bueno, antes de ir al verso 15, solamente quiero detenerme en este verso número 10, porque Pilato le dice al pueblo, ¿qué quieren que haga con el rey? ¿Quieren que lo suelte el rey de los judíos? Y todo el mundo le dice, no, crucifícalo. Pero la pregunta es, se las hizo porque dice aquí en el verso 10, él sabía la razón por lo que se lo habían enviado, por envidia. Esta palabra envidia me pareció bastante fuerte. Porque ¿qué es la envidia? La envidia es querer tener lo que no es tuyo. Esa es la envidia. Y la envidia te lleva a matar, a primero a decir de cosas, a golpear, a matar con tal de tener eso que no es tuyo, pero lo quieres para ti. ¿Y qué es lo que los judíos querían que era de Jesús, que no era suyo y que lo querían para ellos mismos? Ellos querían todo. Ellos querían la piña, ellos querían el poder, ellos querían la gloria, ellos querían el reino para sí mismos. Entonces, por eso les pregunta Pilato, ¿no?, esas cosas, pero es envidia la que tenían. Y al final resulta que Pilato decide, dice, ok, ¿saben? Ok, pues aquí tienen al rey de los judíos, ¿no? Y se los entrega y ahí dice bien claro en el 15, queriendo satisfacer al pueblo, ¿verdad? Y le soltó a Barrabás, entregó a Jesús después de azotar. Del verso 16 en adelante hay una porción donde habla acerca de pues todo esto que pasó en el pretorio, en los azotes, lo vamos a leer, pero solamente quiero darte 2 puntos con eso. El primero de esto yo creo que es preguntarnos qué vamos a hacer con Jesús, porque Jesús llega a nuestras vidas, ¿no? Primero toca la puerta, se acerca a ti, ¿no? Y luego tú muchas veces dices, ok, espérame, ¿no? O le aceptas, le recibes, pero en el día a día y generalmente de vez en cuando tenemos que hacernos esta pregunta otra vez, ¿qué voy a hacer con Jesús? ¿Con quién es Jesús y lo que hizo por mí en la cruz? Y aquí hay dos personas que respondieron ante lo que iba a ser Jesús y ante quién es Jesús. El primero de estas personas son los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, el concilio judío. ¿Qué hicieron ellos? Ellos lo entregaron por envidia, porque querían el reino para sí mismos. Querían vivir para sí mismos y que no se metiera Dios en sus asuntos. Ellos querían la gloria, el poder para sí mismos. Ahora, creo que esto es bien importante porque nos podemos identificar con ellos cuando yo no quiero cederle al Señor el reino de mi corazón. Cuando yo quiero seguir haciendo de mi vida lo que yo quiero hacer. Donde yo quiero tener el poder, el control de todas las cosas y de todas las decisiones. Donde yo quiero hacer lo que sea mi voluntad, ¿no? Donde yo me quiero llevar la gloria en todas las cosas. Y en eso nos podemos identificar, ¿no? Ahora, se escucha muy feo, pero es que la realidad también te quiero decir una cosa, mi hermano. Si no eres creyente, pues eso es lo que uno hace cuando uno no cree en Jesús y lo entrega y prefieres darle la vuelta para que no se meta con tu vida. Pero cuando eres cristiano también hacemos eso, muchas veces. Le hemos recibido y nos ha perdonado, pero también pasa eso. Muchas veces batallamos con el hecho
de dejar que Él sea el que tenga el poder, el reino, la gloria y todo en nuestras vidas, ¿no? Y a veces sin querer comportarnos así, bueno, no digo sin querer, a veces, muchas veces sí, lo hacemos con toda la intención, ¿no? Este, nos comportamos de la misma manera, ¿no? Por eso digo, ¿qué vamos a hacer con Jesús? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, otra cosa, veo a Pilato. ¿Qué hace Pilato? No, lo que hace Pilato es impresionante. O sea, por tratar de complacer a los demás, simplemente por una conveniencia personal, lo que hace es entregar a Jesús también. Lo mismo, hace lo mismo, por otros motivos, pero hace lo mismo. Y también está bien, bien fuerte tratar de entender que a veces somos como Pilato, que a veces tenemos una decisión. ¿Por cuál me voy? ¿Voy a hacer lo correcto, lo que le agrada a Dios, la voluntad de Dios, lo bueno, lo justo? ¿O voy a hacer lo conveniente para mí? Muchas veces cogemos más bien lo conveniente y desechamos a Jesús. Eso sucede, ¿no? Ahora también es como para meditar, ¿no? ¿En qué cosas he estado haciendo eso, ¿no? Porque muchas veces dice uno, yo no, o sea, yo no haría eso. Ajá, sí, pero estoy seguro que en las decisiones difíciles de la vida luego llegamos a este punto y muchas veces cogemos más bien algo conveniente para que yo, pues ya sabes, ¿no? Para que no te corran de la chamba, para que no te vaya mal, ¿no? Para que no te suceda algo o lo que sea. Prefieres elegir lo conveniente, preferimos elegir lo conveniente a lo correcto. ¿No? Ok, ahora también aquí otro asunto. Hay un tercer personaje. Barrabás, ¿no? ¡Qué locura! Barrabás nomás así, ¿no? Viendo como en el partido, ¿no? La pelota, ¿no? Y de repente lo sacan, ¿no? ¿Qué cosa tan más fuerte? El peor de todos, ¿no? El que estaba ahí metido por homicidio, el asesino, el ladrón y todo esto. Ahí estaba viendo todo y de repente nada más estaba así como, ya sabes, riéndose y todo. De repente lo sacan libre. Él era el culpable y lo soltaron. Y yo creo que también ahí nos podemos identificar. Porque esto que vino a ser Jesús precisamente es morir para que nosotros que somos como Barrabás, que hemos hecho lo malo, tengamos perdón y libertad. Y nosotros a muchas veces pasa así de, wow, vemos todo el problema que está sucediendo aquí en el capítulo y lo meditamos y todo, y nada más vemos para uno, para otro lado y para otro lado, y de repente entendemos, y yo estoy libre, y a mí me perdonó, y yo era Barrabás, o soy Barrabás, y me soltó. Bueno, ahora también acá en el verso número 16 dice, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Esta escena es una escena de escarnio, de burla, ¿no? ¿Y quiénes son los que hicieron esto? Los soldados, otros personajes que aparecen en este capítulo, en el pretorio. El pretorio era un patio donde estaba un edificio de Poncio Pilato y es muy interesante porque existe ese lugar al día de hoy todavía. Hace como 12 años que fuimos a Israel, este, con algunos semillosos, nos llevaron al pretorio y es un patio, ¿no? Y tiene una losa, es un patio. Y nos dijeron, es exactamente aquí donde sucedieron los azotes de Jesús. Todos quedamos así pensando muchas cosas, ¿no? Pero lo llevaron a ese patio y ahí convocaron a toda la compañía. Tú sabes que las compañías podrían variar, pero había entre 50 a 100, 150, pero eran muchas personas las que formaban parte de una compañía romana. Pero, ¿sabes? La respuesta de ellos ante lo que hizo Jesús fue esta. Ellos se burlaron de Jesús. Así de simple. Y a lo mejor tú podrías estar pensando eso. Jesús, jajaja, ¿no? Y burlarte y todo.
Pero luego también como hacen los soldados, ¿no? Los soldados lo golpearon, le escupieron, se burlaron y le hicieron de todo ahí en ese pretorio y después lo vistieron como si nada hubiera pasado, ¿no? Ya lo sacaron. Nadie se dio cuenta realmente de lo que pasó, más que los testigos que estuvieron ahí. Y muchas veces así, ¿no? Hablamos terriblemente mal de Jesús, nos burlamos de Jesús, ¿no? Descalificamos, juzgamos a Jesús, hacemos muchas cosas contra Jesús, pero después ya vengo a la iglesia, ¿no? Todo está bien, no, sí, no, Jesús, ¿no? Lo que muchos hacemos cuando éramos, cuando no éramos, cuando no conocíamos al Señor, hacíamos mucho eso. Yo iba en Oaxaca a la Cruz del Pedimento con mis primos. Ah, eso sí, pero el día anterior andábamos bien borrachos, ¿no? Pero ese día nos vamos a la Cruz del Pedimento. Pero uno sabía que era pura hipocresía tratar de burlarnos de Jesús, ¿no? Y el día de hoy circulan miles de cosas así contra Jesús. Pero es una de las formas en las que las personas pueden responder o podemos responder. ¿Respondes así ante Jesús, a lo que hizo Jesús? Ahora también, esto estaba profetizado en el Salmo 22. En el verso número 6 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Qué fuerte, ¿verdad? Son palabras que vemos en el Salmo 22, un salmo mesiánico y que ocurren en Jesús, ¿no? Ahora también, no hay necesidad de hacer una exégesis de todo esto aquí, pero en verdad lo que le hicieron a Jesús no fueron simples golpes. A él le arrancaron la espalda, ¿ok? O sea, Jesús lo medio mataron en ese lugar. Bueno, en el verso 21 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. O sea, aquí estaba tan lastimado que no podía cargar la cruz. Entonces pasó uno llamado Simón, que era un Simón de Cirene, que era padre de un hombre llamado Rufo, que algunos piensan que es el que se encuentra en Romanos, capítulo número 16, que después se ve como un discípulo, pero no se sabe exactamente, pero se llamaba Simón. Dicen algunos comentaristas, wow, qué fuerte lección, porque es como decir, aquí hay un Simón, pero ¿en dónde está el otro Simón? El que había dicho, yo nunca te dejaré, el que había dicho, yo nunca te negaré, yo nunca te entregaré, si me es necesario morir por ti, lo haré, pero nunca te negaré. ¿Dónde está? Porque este es otro Simón. Y de repente me pongo a pensar en eso, de cuántas veces uno se cree tan autosuficiente, ¿no? Que uno puede hacer la voluntad de Dios y de pronto cuando llega la hora de la prueba, ¿dónde está Simón? ¿No? Y así somos. Pero ahora, no quiero que te sientas tan mal, porque yo me siento mal por eso. Quiero decirte que por Simón también murió Jesús. Para eso murió Jesús. Ahora, lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que es un lugar que algunos piensan, no se sabe exactamente la ubicación, pero es una zona donde crucificaron a Jesús, entonces se debaten ahí los historiadores, los arqueólogos, dónde fue exactamente el sitio de la crucifixión. En Jerusalén hay un monte de que tiene una parte de roca que tiene la forma de una calavera, literal. Está muy fuerte eso. Y algunos piensan que fue exactamente arriba de esa calavera donde fue la crucifixión. Algunos dicen que no, que fue abajito, ¿no? Pero cualquiera que sea, existe ese lugar. Pero aquí un punto muy importante, que dice que le dieron vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Esto es una especie de analgésico bien potente y lo usaban precisamente para adormecer, para que no sintieras tanto dolor a la hora de ser crucificado, ¿no? Pero él no quiso. ¿Por qué? Porque él quería que tú y yo supiéramos que él sabía lo que hacía. Él no
Él no fue a la cruz así nada más llevado sin saber qué estaba haciendo. Él conscientemente fue a la cruz para hacer la voluntad de Dios. ¿Mm? Y por eso no tomó este compuesto, para que supiéramos que fue algo que Él decidió y que lo hizo conscientemente. Ahora yo pienso en esto. Conscientemente no solamente sufrió, conscientemente también pagó lo que tú y yo hemos hecho, sabiendo conscientemente quiénes somos, lo que hacemos, lo que no hacemos. Todo eso lo sabía Jesús y conscientemente decidió derramar su amor por nosotros. En el Salmo 22:14 dice, he sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿No? El Salmo 22, ¿no? En el verso 24, regresando a Marcos, dice eso. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Ahora, algo que me llama la atención también acá es que realmente no habla del detalle de la cruz, del momento en el que le clavaron en esa cruz, ¿no? Yo he escuchado varias explicaciones, pero creo que una que me hace decir, claro, tiene sentido, es que no quería que nosotros fuéramos llamados a conocer a Jesús por el morbo de lo que él hizo, sino más bien pensar en lo que hizo. Porque no es que esté mal ese tipo de series, a mí me impactan y luego de repente las veo y digo, wow, sí, ha de haber sido horrible, ¿no? Todo eso que pasó con Jesús, ¿no? Ver la pasión así, ¿no? De viva presencia. Pero más que el hacer notar la forma tan inhumana en cómo murió, más bien lo que está mostrando es otra cosa. Hay un porqué en eso. Y eso es lo que ahorita vamos a hablar. Ahora, también algo que me llama la atención es que aquí hay otro grupo de personas que yo te decía. Eran las personas que repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte sobre sus ropas. Porque también uno se podría llegar a identificar con ellos. ¿En qué sentido? En que o sea, uno busca a Jesús, pero para lo único que lo busca uno es solamente para obtener algo personal, algo que me beneficie, algo que pueda yo obtener de él. Pero realmente no me importa si lo matan o no. A mí lo que me interesa es tener algo para mí mismo. Y a veces nos comportamos así también. No entendemos qué es lo que hizo o no queremos entender lo que hizo. Lo único que queremos es tener algo. ¿No? Bueno, en el verso 25 continúa. Dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. En la hora actual de nuestra época, ¿no? Serían las 9 de la mañana. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Está impresionante, porque todo el mundo ponía a los criminales la leyenda de la causa por la cual fueron crucificados. Ya te imaginas, ¿no? Ladrón, homicida, otro homicida, ¿no? Abundan, ¿no? Entonces, ¿no? Ese traidor, blasfemo. Pero Jesús no tenía eso. La causa de Jesús no era algo que él hizo, no un pecado, no un delito civil, sino quién era él. Es como si a ti te crucificaran diciendo, porque fue Josué, punto, nada más porque es él. Entonces, oye, eso no está bien. No, o sea, crucificarlo por quien es él, eso no es correcto. Eso no es un delito, ¿no? Eso es lo que hicieron con Jesús. Lo crucificaron por quien él era. Él es el rey de los judíos. En el verso 27 dice, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. ¿Te acuerdas? Aquí no está detallado el pasaje, pero eran dos
Y al final uno de ellos creyó en él y le dijo: Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te digo que no se bautizó, te digo que no hizo nada, simplemente creyó y le dijo Jesús que lo iba a recibir en el paraíso ese día. Ahora en el 28 dice: y se cumplió la escritura que dice, fue contado con los inicuos. Está en Isaías 53:12, ¿no? ¿Por qué contado con los inicuos? Porque lo crucificaron como si fuera un malhechor, pero él nunca fue un malhechor. Él nunca pecó, él nunca hizo un delito civil, pero fue contado como si fuera uno de ellos, ¿no? Verso 29, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Esto también es parte de lo que leímos ahorita en el Salmo 22, por eso no lo voy a repetir, pero en el Salmo 22, verso 7, ahí está esa parte donde meneaban la cabeza contra Jesús. Pero es lo mismo, le injuriaban, le escarnecían. Ahora, está muy fuerte, porque lo que le están diciendo a Jesús, o sea, él se pudo haber bajado de la cruz, él pudo haberse quitado los clavos sin ningún problema. Y él pudo, de hecho yo estaba pensando, él pudo haber agarrado a cada uno de ellos y los pudo haber clavado en la cruz a cada uno de ellos. Todo el cerro lleno de soldados y de sacerdotes y de todas estas personas. Y no lo hizo, porque él quería estar ahí. Eso es lo que Jesús tenía en su corazón hacer por nosotros. Él quería morir por nuestros pecados en la cruz. Ahora en el verso 33 dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, hubo tinieblas desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Y dice, y a la hora novena, o sea, las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta declaración es una declaración tremenda. Para empezar, primero, todo se oscureció. Y dices, se nubló. No estamos hablando de que se nubló. Se oscureció. O sea, se hizo como si fuera de noche, así, se oscureció. Hay diversas como intentos de explicación científicas, que fue un eclipse y demás. La verdad pudo haber sucedido de alguna u otra manera. A lo mejor se podía explicar científicamente, pero eso es un milagro de todas maneras. ¿Sabes? Porque eso es lo que está sucediendo. ¿Sabes? Murió Jesús y todo se llenó de tinieblas. Lo que está representando aquí es la gran ira de Jehová, derramada sobre su Hijo, el Padre, desamparando a su Hijo. Por eso Jesús dice aquí: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es Jesús recibiendo de su Padre, por una ocasión totalmente inaudita en la historia, la ira de Dios, de su Padre, siendo rechazado, despreciado, dice aquí, desamparado. Es decir, Dios el Padre le dio la espalda a su Hijo. Nunca había sucedido esto en toda la eternidad, y en este momento sucedió que el Padre desechó al Hijo, por así decirlo. Eso está tremendo y está bien fuerte, ¿no? ¿Cómo que el Padre le dio la espalda al Hijo? Sí. No es que el Hijo hubiera hecho algo malo, es que Él estaba llevando nuestra maldad, estaba poniendo en nuestro lugar, y eso es lo que nos tocaba a nosotros: ser desamparados por Dios, ¿no? Eso es lo que nos merecíamos, que Dios nunca más nos volviera a dar la cara, que Él se volteara y nos abandonara, ahora sí que a nuestra suerte. Eso es lo que nos tocaba, es de hecho lo que nos tocaría el día de hoy. No lo hace, porque Jesús lo hizo por nosotros. Y, ¿sabes? Jesús le hace una pregunta muy genuina al Padre: ¿por qué me has desamparado? O sea, ¿hay alguna razón
papá, ¿hay alguna razón por la que tú me hayas dejado? Y es una buena pregunta la que le hace Jesús al Padre, que creo que también nos ayuda mucho a entender qué hizo Jesús, porque razones en Jesús no había, en nosotros sí hay. ¿Por qué lo desamparó siendo justo? Siendo que nunca pecó y nunca cometió ningún delito ni hizo nada malo. Porque Él está ahí representándonos. Y en el verso 35 dice, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y uno corrió y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Todavía en vez de darle agua, que es lo que tú quieres, te dan vinagre, ¿no? Entonces, esto también está en el Salmo 69, ¿no? Si lo quiere checar en casa. Pero entonces, en el verso 37 ocurre el gran desenlace. Dice, más Jesús, dando una gran voz, expiró. Marcos no se mete con detalles que hablan otros evangelios, pero por ejemplo en Juan 19, sí dice que Jesús también le preguntó, le dijo a Dios, perdónalos, porque no saben lo que hacen. También, le dijo Jesús también al Padre, le dijo, consumado es. Es decir, he pagado por completo. Y después de esto, expiró y murió. Y es este grito de Jesús, es muy, lo que está diciendo y lo que está haciendo es algo muy importante. Porque aunque a los ojos de todo el mundo, ahí fue el fin de este pobre hombre, que era un hombre justo y bueno y que vino a hacer buenas obras en la tierra y que vino a ayudar a muchos y demás, pero pobrecito, terminó en la cruz, murió y eso fue todo. Pero déjame decirte que para la Biblia y para el Nuevo Testamento y todos los que vivimos en Cristo el día de hoy, esto no es un grito de derrota. Esto no es la muerte final de Jesús. Realmente, este es un clamor de victoria. Consumado es. Está hecha la voluntad. Jesús obedeció al Padre con una obediencia perfecta desde el principio hasta el fin, haciendo lo que nosotros no pudimos hacer, viviendo una vida justa por nosotros en nuestro lugar. ¿Mm? Y consumó la obra de Dios, hizo la obra de Dios, la llevó a cabo. ¿Mm? Entonces, creo que todo eso nos lleva a resumir entonces, ¿qué significa esto que está haciendo Jesús? ¿Qué significa? Nada más del verso 38 al 46 simplemente es, entonces, ahorita lo vamos a leer, pero es una escena nada más de testigos que ocurren. Pero quiero, antes de pasarnos a ese punto, decir esto. La cruz tiene al menos dos significados muy básicos, muy importantes. Primero de ellos, la cruz significa que Jesús, escucha bien, Jesús pagó tus pecados, pagó mis pecados. Porque eso es lo que nos merecíamos nosotros. En la justicia de Dios, nosotros nos merecíamos el pago de nuestros pecados. Romanos 6 dice, la paga del pecado es muerte. Cuando estudiamos Ezequiel ahí también decía, el que pecare, ese morirá. ¿Tú has pecado? Y dices, pues sí, pues merecemos morir. Pero la muerte de Jesús significa que Jesús dio el pago por esa rebelión, por ese castigo, por ese pecado, por esa maldad, por esa desobediencia, por esa obstinación, por esa rebeldía, por todo eso que hemos hecho y hacemos. Jesús pagó ese pecado. En primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahora chécate, ¿por quiénes murió Jesús? Por los injustos. A decir, nada más, en este capítulo, todos los que están en el capítulo.
Murió por los principales sacerdotes que incitaron a toda la multitud a que lo crucificaran. Murió por los ancianos, los escribas del concilio. Murió por Barrabás, murió por Pilato. Murió por estos soldados que se burlaron de él, golpeándolo, escarneciéndolo y lastimándolo casi hasta el punto de la muerte. Murió por todos los que se burlaron y se repartieron sus ropas abajo en la cruz. Murió por todos los que estuvieron en el juicio injusto de Jesús. Murió por los que le clavaron los clavos en las manos y en los pies. Jesús no vino a morir por personas buenas. Jesús vino a morir por los pecadores, por los injustos. Y yo sé, a veces nos encanta ponernos en el lugar de Jesús, ¿no? Ay, sí, qué bueno que Jesús murió por los pecadores porque sí, están re mal, ¿no? Pero déjame decirte que todas esas clases de personas son categorías que nos representan a nosotros. Nosotros no somos los ofendidos, familia, porque es algo que nos encanta ver, ¿no? Me lastimaron, me dijeron, me señalaron, me acusaron, me golpearon, pobrecito de mí, ¿no? Pero déjame decirte, familia, que en toda la historia, esto que estamos viendo en este capítulo nos recuerda que los ofensores somos nosotros. Nosotros somos los que nos hemos burlado de Jesús. Somos los que le hemos escarnecido, los que le hemos entregado, rechazado, los que hemos acusado a Jesús. Lo que hemos hecho estas y muchas otras cosas más. Somos nosotros los que hemos hecho eso, familia. Y nos podríamos clavar en eso y sentir terriblemente mal, porque esto que le hicieron a las personas fue terrible. Pero la maravillosa historia del Evangelio es esa. Que dice Pedro en 1 Pedro 3:18, el justo por los injustos, ¿sabes? En Romanos 5:8 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, todavía el día de hoy, Cristo murió por nosotros. Es una maravillosa historia. Eso es lo que significa. Yo sé, hemos hecho cosas malas, hacemos cosas malas. Y este día es un día de consuelo, porque Jesús una vez más nos dice, pagado por completo, ¿sabes? Y desde el primer momento en que tú decides creer en Jesús, eso se vuelve una realidad en tu vida. Hay perdón absoluto de todos tus pecados. Y es una promesa que podemos y debemos abrazar con toda nuestra fe, que esta realidad ha sucedido y está vigente. Hay perdón eterno para ti que has creído en Jesús. Romanos 8 dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si tú quieres hacer la exégesis de ese versículo, dice ninguno, en griego significa ninguno, cero, no hay condena. Jesús te ha perdonado todos tus pecados. Yo sé que a veces nos sentimos culpables, cargamos con muchas cosas, pero descansa. Si Él murió en la cruz, es para que tú tuvieras libertad. Ahora, no solamente fue el pago, y también dicho sea de paso, el pago que nosotros no podíamos pagar, solamente Él podía hacerlo con la justicia perfecta que Él vivió, pero también la muerte de Jesús significa otra cosa. Significa que es el fin del dominio del pecado en nuestras vidas. No solamente pagó nuestros pecados, ahí en la cruz venció al pecado. ¿Qué significa? Que a partir de ese momento, familia, todos los que creemos en Él, ya no somos esclavos del pecado, porque Jesús en esa cruz venció al pecado. Y si hemos creído en Jesús, Él nos hace libres y nos da el poder y la capacidad para no ser dominados por el pecado. Esa es la obra en la cruz. Le puso fin al dominio del pecado sobre nosotros. Y ahora esa es una noticia demasiado buena, familia. Porque no sé si tú has estado pasando porque dices, es que
tropiezo con esto y tropiezo con esto y también esto y esto y esto y no ves la luz. No, no. Pero creo que cuando no veas la luz, ven aquí a ver lo que hizo Jesús. Porque aquí en la cruz volvemos a recordar que efectivamente esto que estoy pasando es porque estoy perdiendo de vista que ya no tengo por qué obedecer al pecado. Se acabó. El Señor venció sobre el pecado. Pero también la cruz significa una tercera cosa. Es un ejemplo para nosotros. En Primera de Pedro 2:21, y con esto vamos a acabar, familia. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se engañó, ni selló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, y quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Lo que está diciendo, este pasaje es muy interesante porque está diciendo que así como Él fue a la cruz y murió en una cruz para morir a sí mismo, para traer vida a otros, nos da un ejemplo de saber cómo vivir el día de hoy. Él quiere que vivamos de esta misma manera. ¿Cómo? No haciendo pecado, no ocupando nuestra boca como lo hacíamos antes para el engaño, ¿no? Cuando te maldigan, no maldigas, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Cuando padezcas, no amenaces, ¿no? Encomienda las cosas a Dios, como lo hizo Jesús. Lleva en tu cuerpo, llevemos en nuestro cuerpo precisamente el mal con tal de que otros tengan el bien. Ahora, eso es simplemente el ejemplo, ¿no? Y es el camino de ser un discípulo. Y esto es un camino que va aprendiendo uno poco a poco, porque no es algo que uno pueda decidir un día y ya, ¿no? Es un proceso, pero ese es el ejemplo de lo que nos está enseñando Jesús. Cuando uno es llamado a ser discípulo, o uno se llama cristiano, eso es lo que quiere decir. Ser cristiano significa hacer exactamente lo que hizo Jesús. Todos los días ir a esa cruz, a morir a mí mismo. Es un llamado, es una invitación, es un ejemplo para nosotros. ¿Verdad? Bueno, regresemos a Marcos y leemos la última parte para terminar. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Por qué? Porque es una obra divina, no humana, ¿no? Si no se hubiera rasgado al revés, pero se rasgó de arriba para abajo. Dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había esperado así, dijo verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. ¿Por qué se rasgó el velo del templo? Nadie podía pasar al lugar santísimo en el templo, solamente el sumo sacerdote. Pero al rasgarse el templo por obra de Dios, significa que todo aquel que cree en Jesús puede acercarse hasta la misma presencia del Padre. Ya no hay velo que te separe entre Dios y tú, hay una relación personal con Él. Y bueno, también el centurión es otro testigo, porque cuando lo ve y ve todo lo que sucedió, exclama, este verdaderamente era hijo de Dios, y eso que era romano, ni siquiera era judío, pero lo creyó, lo entendió. Un hombre común no podría haber hecho estas cosas en su muerte. En el verso 40 dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén, otras testigos de la muerte de Jesús. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María la madre de José miraban dónde lo ponían. ¿Por qué pone todo esto Marcos, el escritor del Evangelio? Simplemente para hacernos ver que había testigos de que Jesús realmente murió. O sea, Jesús no tuvo un desmayo, Jesús no es que se hizo el muerto o el que encubrieron su muerte, no, no. Jesús murió en la cruz.
Entonces es un hecho y hubieron testigos y lo sepultaron. ¿Ok? Entonces todos vieron eso. Y también no hay manera de decir que se equivocaron de tumba cuando fueron el domingo a buscar a Jesús, porque María Magdalena y María, la madre de José, ellos sabían dónde estaba enterrado el cuerpo. Bueno, más bien metido, porque era una cueva. Pues también todas las cosas son pruebas de que Jesús verdaderamente murió y también hablan como pruebas de la resurrección de Jesús. Pero entonces terminemos, familia, ¿no? Estamos recordando todo esto que hizo Jesús. Y yo lo único que te quiero animar de todo lo que estamos hablando, familia, es que tú, si no has creído en el Señor Jesús, ¿no? Quiero darte esta buena noticia, que Jesús no viene a condenarte. Jesús no vino a condenarte. Si no, hubiera agarrado al centurión y hubiera agarrado a los soldados y hubiera agarrado a todos esos personajes y los hubiera matado, los hubiera clavado en la cruz. No lo hizo y no lo va a hacer. Jesús no viene a condenar. Jesús te viene a perdonar. Eso es lo que viene a hacer Jesús. ¿Vale? Yo te invito a que si tú quieres depositar tu corazón en Jesús este día, lo hagas. Porque si tú lo haces, vas a tener perdón de pecados. Y lo único que tienes que hacer es creer en Él. Él murió por tus pecados. Él es Dios hecho carne y vino por ti. Y viene por ti esta noche. Si tú estás dispuesto, Él también. Pero si tú eres creyente, familia, ¿no? Es un recordatorio, es un ejemplo, es una celebración, es una exhortación, ¿no? Es ánimo para nuestras vidas, para volver a recordar lo que hizo Jesús, pero también para seguir confiando. Sigue confiando que Jesús ha muerto por todo eso. Descansa en esa obra, pero también es un reto porque nos anima a seguirle. Ya que Él ha hecho eso con nosotros, ahora nosotros podemos hacer eso con todos los demás. Es un camino a seguir, a extender esta gracia y este amor hacia personas en este mundo que hacen exactamente con nosotros lo que hacen con Jesús. Porque luego la gente de este mundo, pues no es fácil, pero uno puede aprender de Jesús a saber cómo responder. ¿Cómo poder responder a una persona que no muestra el amor de Jesús? ¿Cómo responder a una persona que no es como Jesús? ¿Cómo responder a una persona que es hostil y dura y vengativa y envidiosa, como lo vimos acá? ¿Verdad? Como Jesús. Jesús nos enseña tanto en esa cruz. Entonces, te animo, familia, ¿no? Oremos por esto porque no es algo que podamos hacer, es algo que Dios nos ayuda a hacer, ¿no? Pero sin duda quiere que sigamos este ejemplo. Te animo para que lo ores, óralo, ¿no? No es por eso que somos salvos, ¿ok? Pues nos vamos a equivocar, o sí, nos vamos a equivocar. Pero cuando te equivoques, recuerda, Jesús pagó tus pecados y sigue adelante, familia. ¿Ok? ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Vamos a orar juntos. Vamos a darle gracias a Dios por haber pagado nuestros pecados en esa cruz. ¿Parece bien? Y después vamos a adorar al Señor. Señor, gracias por haber hecho eso en la cruz. Gracias por haber hecho lo que nosotros nunca pudimos haber hecho, aquello que nos merecíamos morir, es lo que tú veniste a hacer por nosotros, Señor. Queremos simplemente agradecerte por todo eso que has hecho por nosotros. Gracias por amarnos hasta el fin, entregar tu vida, tu sangre, tu cuerpo. Nos merecíamos nosotros eso, Señor. Y tú veniste a pagar nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Te pedimos para que nos aferremos fuertemente a esta fe que tenemos, Señor. Ayúdanos. Y también te pedimos que nos ayudes a aprender de ti, Señor. Cuánto lo necesitamos en un mundo caído que no te conoce. Queremos pedirte que nos ayudes. Incluso hasta nosotros mismos somos un tropiezo, pero ayúdanos para que podamos caminar como tú. Forja en nosotros tu imagen, tu carácter, tu corazón, para que podamos también amar y servir a otros, Señor, como tú lo hiciste, Señor. Y queremos juntos adorarte, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro perdonador, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.